Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus Podcast, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la producción animal. Mi nombre es María de los Ángeles Muñoz, soy la coordinadora de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad y nos va a estar acompañando el profesor Jaime Eduardo Parra Suescún, que nos va a estar hablando sobre la salud intestinal. Bienvenido, profesor, al programa. Buenas, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y espero que disfruten este nuevo capítulo en Agrocampus. Gracias, profesor, por aceptar la invitación. Quiero que empecemos dándole un contexto a nuestros oyentes sobre quién es el profesor Jaime Eduardo Parra, en qué ha trabajado y cuál es la experiencia en el tema que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias, lo voy a resumir de manera muy corta. Como dijiste, mi nombre es Jaime Eduardo Parra Suescún, soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, de aquí a la sede de Medellín. Tengo una especialización en nutrición animal, tengo una maestría en ciencias de la producción y salud animal con énfasis en nutrición animal y a su vez un doctorado en nutrición y salud intestinal, que es en el área en la cual me he venido desarrollando en los últimos, yo creo que casi 20 años. Tengo varios estudios de postdoctorado en los cuales he tratado como de volverme más eficiente y tratar a su vez de mejorar la calidad de la digestión y el metabolismo animal, principalmente enfocándome en intestino y con las nuevas tecnologías de secuenciación y obviamente obtención de muestras y análisis en microbioma intestinal. Soy profesor titular adscrito al Departamento de Producción Animal, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de acá de la sede de Medellín y soy el coordinador del Laboratorio de Biotecnología Animal. A mucho honor, muy contento, ya llevo muchos años coordinando este laboratorio y actualmente me desempeño como vicedecano de investigación y extensión de la misma facultad. Bueno, el profesor nos acaba de dar cuenta porque es experto en el tema que hoy vamos a hablar y porque es un profesional idóneo para que conversemos hoy sobre esto. Empecemos entonces, profe, ya ahora sí en el tema contándole a nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través del canal de YouTube, ¿qué es la salud intestinal y por qué es tan importante que hablemos de eso? Bueno, antes de comenzar me gustaría hacer como una pequeña aclaración. Cuando nosotros hablamos de salud intestinal tenemos que remitirnos como a la parte básica que tiene que ver con varios componentes. Salud intestinal es una definición que está compuesta de 3 factores muy importantes. Pero antes de comenzar, me gustaría empezar como un poco al revés. ¿Por qué? Todo lo que tiene que ver con salud intestinal en los últimos años ha venido cogiendo mucho auge, mucho vuelo. Y yo creo que todos hemos escuchado hablar de salud intestinal, de cómo mejorarla, todo eso, pero en sí son muy pocas personas las que consideran la definición del término. Y dependiendo del tipo de persona que se le pregunte, te pueden dar diferentes definiciones. Y por eso me voy a apoyar aquí a algo muy interesante, que son estudios que nosotros hemos realizado. Si tú le preguntas a un productor qué es salud intestinal o cuál es la importancia de la salud intestinal, él se va a referir a mejoras en la producción. Si le preguntas a un veterinario, un médico veterinario, él te va a decir o se va a remitir a la ausencia de enfermedad digestiva. Si le preguntas a un zootecnista, como es mi formación, principalmente enfocado hacia la nutrición, te va a decir que todo lo que se relacione con un aumento o en la mejora de la digestión y absorción de los alimentos que estás diseñando. Pero en realidad todo nos remite hacia la misma parte, el factor económico o la importancia económica. Entre más se pueda correlacionar la salud intestinal con un aumento
en la economía del productor o del médico veterinario zootecnista va a ser mejor, ¿cierto? Entonces quería abrir como ese paréntesis. ¿Qué es o cómo empezamos nosotros a trabajar todo esto de la salud intestinal? Hace muchos años, cuando yo era estudiante, no te voy a decir que yo me gradué hace casi 25 años precisamente, nosotros trabajamos sin conocer el término de salud intestinal, todavía no se ha definido, y lo consideramos como un preconcepto de salud intestinal, que consistía simplemente en, ¿qué? En determinar presencias o anomalías en heces, si el animal ganaba o no ganaba peso o aumenta la producción de leche o el número de crías por año, dependiendo del alimento que se le estaba ofreciendo. Entonces empezamos con ese preconcepto. Años futuros, gracias a las nuevas tecnologías o a las herramientas moleculares, pudimos empezar a darle orden y empezar a trabajar todo lo que es el nuevo concepto de salud intestinal, que es un concepto increíblemente desarrollado a partir de la medicina humana, donde es un concepto que viene desde la producción animal. Nada de eso quería aclarar. Y desde la producción humana, desde la medicina humana, es un término global, que lo tengo aquí y lo voy a citar textual. ¿Qué es salud intestinal? Condición generalizada de homeostasis en el tracto gastrointestinal, respetando la estructura y la función del mismo. ¿Se aplica igual para humanos, para animales? Lo que sea, para cualquier organismo vivo. Y es muy interesante, por lo que te dije, es un término aplicado en medicina humana, tomando como base la producción animal. Es un término aplicado es en producción animal, pero la medicina humana lo adoptó y lo definió. Entonces, salud intestinal, como te dije en un principio, es un término compuesto de 3 integrantes muy importantes. El primero tiene que ver con integridad intestinal, que también lo define la medicina humana, que se refiere al desarrollo micro y macroscópico del intestino y su capacidad de desempeñar diferentes funciones. Pura terminología médica, y qué pena que tenga que estar revisando acá, pero es que tiene que ser muy exacto para que no haya malinterpretaciones. Dentro de todas estas funciones podemos encontrar las funciones de secreción, de digestión, de barrera intestinal, de defensa, todas las funciones que puede cumplir un organismo, así como tú lo definiste, aplicando tanto a medicina humana como medicina animal. De ahí, el segundo término muy importante es todo lo relacionado a la función de defensa del intestino. Tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver el sistema inmunológico, el sistema de defensa en el intestino? Pues resulta que el sistema inmunológico se encuentra representado en un 70% en el intestino, el 30% en el resto del cuerpo, pero en el intestino estamos hablando entre un 60 y 70% de la función inmunológica. Por eso muy claramente, y cito, yo creo que todos hemos escuchado esto, que la mayoría de enfermedades entran por la boca. Como decían, de pronto tus abuelos no tanto, pero sí los míos, ya estaban por encima de los 90 años. Ya algunos pues fallecieron, pero definitivamente la salud depende de lo que consumes. O sea, sí es muy aplicado el término, tú eres lo que consumes, y la mayoría de enfermedades entran por la boca. Por eso el sistema inmunológico se encuentra instalado en gran proporción en el intestino. Y por último, un término que yo creo que al público le interesa mucho y que es con el que más asocia la salud intestinal, y tiene que ver con la microbiota, que es un término que viene de 10 años para acá, cogiendo mucha fuerza, que hay que modular la microbiota, que hay que cambiarla, que hay que mejorarla, y todo esto solamente lo podemos determinar, estos 3 componentes de la salud intestinal, a través del desarrollo de técnicas moleculares. Ha sido un paso muy grande que hemos dado en producción animal, y que me siento orgulloso porque muchos de nosotros hemos colaborado con la medicina humana con este tipo de hallazgos y de desarrollos tecnológicos para facilitarle
la vida, yo creo que a muchas personas. Uno de los términos más importantes de estos componentes, como te dije, yo creo que es el que más auge está recibiendo en este momento, es el de la microbiota. Recopilando entonces, profe, esos 3 factores importantes son integridad intestinal, Integridad el sistema inmunológico inmunológico y la microbiota. y la microbiota. Perfecto. Que si hacemos un balance, la microbiota puede activar o no el sistema inmunológico y a su vez también puede modular o no todo lo que tiene que ver con la integridad intestinal. La microbiota juega un papel muy importante. Entonces hablemos un poquito más de la microbiota. ¿Cómo establecemos, primero, qué es la microbiota? De pronto hablar un poquito más y profundizar. ¿Y cómo se establece una correcta microbiota entonces en el intestino? Bueno, voy a tratar de ser un poco conciso y muy explicativo. Microbiota se refiere al conjunto de microorganismos que puedes encontrar en una zona determinada, en una región determinada. En este momento, pues estaríamos hablando de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, como ya he repetido varias veces, es uno de los factores más importantes y yo creo que es donde más se ha desarrollado nuevas tecnologías, nuevos aditivos, muchas soluciones a nivel industrial u opciones para poder mejorarla. ¿Por qué? El 70-75% de la microbiota que hay en todos los organismos se encuentra en el intestino delgado, tanto delgado como grueso. Si tú pudieras realizar una extracción de toda esa microbiota que hay en el intestino, secarla y luego pesarla en animales, bueno, no sé cómo se puede decir, que no me gusta mucho utilizar la palabra superiores, dejémoslo en animales vertebrados de alto peso de más de 40-45 kilos, podríamos estar hablando de un peso total de microbiota entre 800 y 1000 gramos. Y por eso se ha considerado que la microbiota pasó de ser un integrante más, un habitante más del intestino, a ser parte de un órgano, a denominarse un órgano. ¿Por qué? Tener una mayor importancia. Claro que sí. La definición fisiológica de un órgano es que sea capaz de producir moléculas de señalización o comunicación endocrinas, o sea que vayan por sangre, para poder modular o comunicarse con otro órgano, que haya una interconexión. Y resulta que la microbiota, el gran hallazgo en los últimos años ha sido eso, la capacidad que tiene la microbiota para conectarse o comunicarse con el cerebro, a través de lo que todos consumimos, de lo que todos comemos. Entonces ha creado un gran interés, no solo a nivel científico o académico, sino también a nivel industrial. Ha cogido mucha relevancia y esto, como te mencioné, ha hecho que la microbiota ya no se considere simplemente microorganismo, sino un órgano complejo, conformado por miles de familias de esa microbiota, que son las que nosotros tenemos que tratar de entender y aprender de su comportamiento y de su productividad, por decirlo así. ¿Y qué estrategias se pueden utilizar entonces para que para poderlas modular? Incluso hablando de los 3 aspectos que hablamos al principio, si le preguntamos a un productor o a un veterinario o a un zootecnista, ¿son las mismas estrategias o también va a depender? Va a depender, muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de microbiota, yo simplemente estoy hablando de la cantidad de microorganismos que hay en una zona específica, en una región. Pero cuando yo ya empiezo a hablar de qué hace la microbiota y cómo funciona, ya utilizamos otro término, que es el de microbioma, y que es un término que incluye la microbiota, pero que son completamente diferentes. ¿Por qué? Cuando yo digo microbiota, simplemente familias, nombres de microorganismos que hay en una región, y pueden ser bacterias, hongos, protozoos, virus, infinidad de cosas. Pero cuando yo hablo de microbioma, estoy hablando de estos microorganismos y sus genes. ¿Y qué hace cada uno de esos genes para modular o no una función de un organismo?
Entonces la cosa cada vez se vuelve más completa. Y ha habido una evolución tanto, no solo en la definición o en la obtención de esta terminología, sino en la utilización. Hace muchos años, y yo creo que todavía se escucha, se habla de flora. Flora La ya es un flora término intestinal. ya es un término completamente incorrecto porque flora, pues yo creo que todos sabemos que se refiere más a plantas, a vegetales. Pasamos luego a microbiota y ya el término como tal que incluye todo es microbioma. Entonces, cuando nosotros queremos modular o queremos buscar un impacto, ya realizamos un estudio a través de la determinación del microbioma. Y esto es muy importante porque antes de utilizar todas las nuevas técnicas de secuenciación, todas las técnicas moleculares, como digo yo, todas estas técnicas de ñoño, nosotros solamente conocíamos la punta del iceberg, el 5% o 6% de las bacterias que había en el intestino. En este momento ya hay bacterias impensables. Descubrimos mucho más, hemos podido profundizar y ya no simplemente son algunas bacterias, sino todas. Podemos obtener mucha información. ¿Qué hemos hecho para...? Ya se me olvidó tu pregunta. Ah, no, espérate, que se me olvida otra cosa. Entonces, si vamos, yo sé que es un término bastante complicado, pero hace poco me encontré un ejemplo desde el punto de vista humanístico de cuál era la diferencia entre microbiota y microbioma como para dummies, ¿cierto? Para las personas que no trabajan en el área de la salud. Y dice, microbiota es el tipo de microorganismos que existen en una zona, ¿cierto? Y microbioma, conjunto formado por microorganismos, sus genes y lo que expresan que son metabolitos. Si lo fuéramos a llevar a un ejemplo más desde el punto de vista humanístico, sería que cada microorganismo es un habitante de una ciudad, en este caso Medellín, ¿cierto? Cada microorganismo sería el habitante, una persona. Y el microbioma sería no solo el nombre del habitante, sino la dirección de su casa y el trabajo que realiza. Es mucho más detallado. Es mucho más detallada. Es un ejemplo que me pareció muy válido y que yo creo que cualquier persona puede entender. Sí. Ya no ahora sí entendí lo que hemos estado hablando estos 10 minutos. Perdón. Esa es la idea del programa, que podamos conversar de estos temas para todo el mundo. Bueno, y ahora sí que se me olvidó tu otra pregunta. La pregunta, las estrategias para mejorar ese, bueno, ya la microbiota o microbioma. Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorarla? Pues va a depender de muchas cosas. Primero es cuál sería tu interés. Estoy hablando desde el punto de vista de producción animal, no desde el punto de vista médico, pero yo creo que podría ser muy semejante. ¿Por qué? Para nada es un secreto que desde el punto de vista intestinal hay muchas afecciones que ya se ha demostrado que se conectan con el cerebro y puedan crear, creo que se dice emociones que no deberían ser como las más apropiadas, pero tenemos que buscar qué es lo que a mí me interesa. Dependiendo de lo que yo requiera, pues sería la opción de modular o no. En el caso de producción animal, lo que nosotros siempre buscamos es de volvernos más eficientes desde el punto de vista no solamente productivo, sino también económico. Y que esto se sume a la conservación ambiental. Entonces tenemos que pensar mucho en eso. Uno de los casos más importantes es qué produce la población bacteriana que tú quieres modular. O sea, yo no puedo llegar simplemente y decir, quiero modular la microbiota. ¿Cuál de todas? ¿Qué familia del barrio querés modular? Esta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce? Normalmente nosotros siempre nos enfocamos a modular la producción hacia el metabolismo bacteriano. Me explico. Las bacterias fermentan. Entonces, si yo le doy un sustrato, ellas van a fermentar y van a producir un metabolito. Y uno de los metabolitos que más se ha estudiado que producen la gran mayoría de bacterias es el butirato, que es un producto que ya se consigue a nivel de mercado. Se ha abierto la opción de
de conseguirlo a nivel de mercado, y ese butirato se va a conectar con el cerebro, se va a absorber y va a ir al cerebro. Y Perdón, profe, ¿eso se incluye en la alimentación de los animales o es algo que se les da? Pues, no, ¿o qué no, es? en este momento se le está adicionando, Ujú, se le está adicionando en la alimentación de los animales. ok. Y, pero nosotros podemos fomentar la producción de butirato en los animales a través de un alimento, de diferentes Entiendo. alimentos. O sea, se produce solo a través de los De la alimentos. fermentación Ujú, bacteriana, sí. Es un tema como complejito, pero vas a ver sí. que no, vamos saliendo. Entonces de ahí las bacterias toman el sustrato, lo metabolizan, lo fermentan y Ujú, producen diferentes ácidos grasos, entre ellos el butirato. Y este entiendo. butirato va a ir a diferentes órganos, principalmente el cerebro, y va a desencadenar una reacción favorable para la producción animal. Ujú, Aumente mayor producción de leche, mayor cantidad de huevo, mejore su salud, quite las diarreas, ujú. quitar todo eso. Entonces lo primero que yo voy a pensar siempre antes de modular es cuál es el objetivo que tenemos en mente para modular la microbiota. De acuerdo. Y uno de ellos es siempre, la mayoría de casos tiene que ver con, con la producción de butirato, que se relaciona con mayor salud intestinal. Listo. Y bueno, y cerrando también todo este tema, ¿qué otros factores, de pronto externos o no sé si también propios del animal, afectan directamente la salud o la integridad intestinal? Es una pregunta que yo creo que nos puede afectar a muchos. Ujú, ¿Por qué? Por lo que te dije, somos lo que comemos sí. y nosotros somos los encargados de no solamente de nutrir, sino de alimentar a los animales. ¿Para qué? Para mejorar la cadena y la seguridad alimenticia para nosotros mismos, para los Ujú, humanos. Y uno de los principales factores que más puede llegar a, sí, a afectar es el alimento. Entonces tenemos que estar siempre al cuidado y ofrecer al animal un alimento adecuado, libre de toxinas, libre de hongos, libre de pesticidas, que no tenga radicales libres dentro del alimento, como si fuéramos, como si ellos también fueran humanos, ¿cierto? Que para mí incluso son animales de mucho más cuidado, ¿cierto? Y eh, esa sería la primera. La segunda, obviamente, la salud. O sea, no exponer los animales a diferentes, eh, no sé cómo decirle, no manejo mucho ese tema, pero sí mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión inadecuada y programas, la palabra es de bioseguridad, y mejorar la bioseguridad de los animales. Y por último, las endotoxinas. Las endotoxinas es un problema que nos está afectando a muchos, incluso a humanos, debido a la resistencia que hoy, actualmente, están provocando el mal uso y mala dosificación e implementación de los antibióticos. Cada vez presentamos mayor resistencia bacteriana y pues si mi microbiota es resistente al uso de Mm, antimicrobianos, ¿qué más puedo esperar de mi un problema. comportamiento sanitario, de mi comportamiento productivo, reproductivo? No puedo esperar nada bueno. Para todos esos aspectos, profe, que nos mencionas, ¿existe alguna normativa o algo que regule como, bueno, deben Sí, darle estos alimentos y estos no a los animales en producción animal? más que alimentos, bueno, primero sí existe. Ujú, Aquí por lo menos en Latinoamérica, todavía no se ha legislado, están ujú, prohibidos. Pero en Europa desde 2006, creo que la resolución 1831, creo, no sé, se prohibió el uso de antibióticos en producción animal. O sea, sin que el animal esté enfermo. ok. Nosotros aquí y en muchas producciones todavía se utiliza darle antibiótico al animal, no porque está enfermo, sino Para para, que prevenir. para prevenir. Así como yo creo que muchos lo hemos hecho y espero que esto lo editen. Ay, me duele un Cuando me poquito, voy duele a un tomar. poquito, me va a dar gripa,
que es el peor error, porque la gripa es un virus y el antibiótico no afecta Para el las virus, bacterias. es solamente para las bacterias. Ujú. Cuando hay infección, ya sí se puede tomar, pero yo creo que todo lo hemos hecho. Sí. Lo mismo está pasando en producción animal. Para que el animal no se enferme, damos antibiótico y eso le da tiempo a la bacteria a que adquiera resistencia, porque los ciclos de vida son muy rápidos. En un día puede haber 10, 12 generaciones. Entonces muy rápido empiezan a adquirir esa resistencia. Entonces, para mí ese sería uno de los principales problemas a atacar. En Europa ya está completamente legislado, si el animal no está sano, si el animal está sano, no se le puede aplicar. Y si el animal está enfermo, se debe aplicar y registrar para darle tiempo de retiro al producto. Aquí a nivel de Latinoamérica estamos incurriendo en ese error. En Europa y en Estados Unidos prohíben el uso, pero nos venden los antibióticos para nosotros poderlos implementar. Pero entonces estamos en esa construcción o en ese Sí, camino claro. de que ya se haga la normativa Claro. también. Pues, ¿Por si la qué? apliquemos. Porque yo considero que más temprano que tarde vamos a tener que empezar a legislar. Entonces, para eso nos estamos empezando a preparar. De Nos estamos acuerdo. empezando a preparar y aquí es donde la industria y la academia han aunado muchos esfuerzos para tratar de buscar nuevas opciones al uso de antibióticos para evitar todo este tipo de enfermedades o este tipo de resistencias. Listo, bueno, profe, ya vamos cerrando un poquito el programa porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero rescatar algo que nos mencionaste al principio y es cuando hablábamos de las estrategias también en el uso de aditivos. Sí, ¿Qué son los aditivos y cuáles son esos aditivos que se pueden utilizar bueno, para mejorar la salud intestinal? aditivos es cualquier tipo de componente, molécula, nutriente que pueda llegar a suplementar o complementar el alimento en función de su proceso metabólico, digestivo metabólico. En este caso, cuando hablamos de aditivos que puedan llegar no a reemplazar, porque el antibiótico es muy difícil de reemplazar, pues imagínate ya hay casos de superbacterias que son completamente resistentes al 95, 98% de los antibióticos que hay en este momento, o de las bacterias intrahospitalarias, que es el caso más común. Pues bien, en el hospital están constantemente recibiendo antibióticos. Podríamos mencionar algunos, como son los prebióticos, los probióticos, que yo creo que todos de pronto no sabemos qué son, pero que sí hemos escuchado que tienen una función muy importante. Últimamente ha cogido mucho auge todo lo que tiene que ver con los fitobióticos, que son productos de origen vegetal, por decirlo así, un poco más saludables. Y por último, podríamos hablar de los ácidos orgánicos, entre los cuales se encuentra el butirato, unido a diferentes ácidos grasos, que fue el que te mencioné ahorita. ¿Qué papel desempeñan estos aditivos? Entonces, como te venía diciendo, es muy difícil, sino que me perdí ahorita, es muy difícil reemplazar el antibiótico. Pero estos productos, algunos que ya nuestro grupo de investigación y muchos más grupos de investigación a nivel internacional con los que nosotros hemos trabajado, hemos podido demostrar que pueden sustituir hasta un porcentaje dado diferentes tipos de antibióticos. Me explico. Los podemos dar cuando el animal está sano. Eso sí se pueden utilizar para prevenir. Sí, claro, porque no son residuales. Son del día. Lo das hoy y en ese su orina pueden ser excretados normalmente. O sea, son de muy corta duración, mientras que los antibióticos sí tienen un periodo de retiro bastante largo, dependiendo del tipo de antibiótico, entre 21 y 60 días. Que es por lo que condenan mucho mi profesión, que es que el pollo tiene antibióticos, hormonas y todo eso. No, eso no es así. Aprovecho para decir que consuman mucha más carne porque no tiene nada de esto. Ya la legislación es bastante fuerte y garantiza que eso no pasa.
Entonces, se ha demostrado que se puede reemplazar hasta cierto momento, hasta cierta cantidad, los antibióticos. Si el animal no está enfermo, no pasó nada. Si ya está enfermo y hay que medicar, pues hay que utilizar el antibiótico. Eso es a lo que nosotros estamos tratando de llegar. Con muy buenos resultados. Resulta que el antibiótico, como tú dijiste ahorita, acaba con todas las bacterias. Y no es bueno tener un intestino sin bacterias porque no hay fermentación. Mientras que estos productos, como son los probióticos y los fitobióticos, no estoy diciendo que los otros sean malos, sino que son los que más reportes en la literatura tienen. Sugieren y han demostrado, igual nuestro grupo, como les dije ahorita, lo ha demostrado, modula la microbiota intestinal desde el punto de vista metabólico que yo requiero. O sea, podemos modular con estos sin sacrificar las bacterias, porque normalmente hablan de bacterias buenas y malas, y no hay ni buenas y malas, solamente desequilibradas. Nosotros debemos tener las dos contrapartes, bacterias que producen butirato y otras que no, por decirlo así. Sí. ¿Por qué? Porque las malas me mantienen, las que se denominan malas me mantienen el sistema inmune activo. Y las buenas no son tan buenas tampoco. ¿Por qué? Porque si aumenta la población de bacterias buenas, siempre van a ser bacterias. Y una bacteria siempre es peligrosa. Entonces debo tener el equilibrio, la competencia. Ahí el peligro es el desequilibrio. Es el desequilibrio, que en este caso se llama disbiosis. Entonces, ¿qué hacemos con la adición de estos productos? Que todas tengan sustratos para poderse autorregular. Pero esto no pasa sino en una fase muy importante, que es en la fase temprana de vida. Nosotros, todos los que estamos en esta cabina, y no voy a decir que todos somos viejos, ¿cierto? En la fase adulta yo ya no puedo cambiar mi microbiota. Por más que yo consuma, por más que yo trate de modularla, no. ¿Por qué? Porque llevo poblaciones que desaparecieron. Yo debo mantener la mayor cantidad de variación en mis familias microbianas. Entre más familias tenga, va a ser mejor. Casi que podría armar una ciudad y dejarla endogamia. No formar un caserío, sino una ciudad con mucha gente, con muchas funciones. Que es lo que se busca, tener microbiomas diversos. Entre mayor cantidad de microbiomas diversos yo pueda adquirir en una fase temprana, voy a tener no solo una mejor salud intestinal, sino una mejor salud metabólica. Entonces, lo que buscamos con este tipo de productos es desarrollarlos, garantizar que tienen un efecto y que a su vez me modulen la microbiota para cumplir un objetivo específico de producción. Desde el punto de vista de medicina humana, no puedo opinar mucho, a pesar de que hemos trabajado. Pero y que puede aplicar similitudes, diríamos. Sí, pero yo creo que el problema con la medicina humana es que todos los humanos somos muy diferentes. Mientras que en producción animal, nosotros controlamos lo que el animal consume. En un humano es muy difícil. Es no hay forma. No hay forma. Sí, es verdad. Y sobre todo cuando es en niños. El niño entra al colegio, a la escuela, y ya no hay forma de controlarlo. Por eso debemos tratar de tomar las fases tempranas para modular y obtener un microbioma más diverso. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Vamos llegando ya al final del programa. ¿Tienes algún comentario para cerrar? Sí, me gustaría, y lo tengo aquí anotado. No, qué juicioso. Porque, no, ¿sabes por qué? Porque es lo que está mandando en este momento. Ustedes saben que para poder obtener información tanto para humanos como para animales, nosotros debemos colaborar con la medicina humana en todo lo que tiene que ver con el sacrificio animal. No podemos utilizar un producto en humanos para ver si mejora la salud o no, sin pasarlo primero por animales, que es algo inhumano y que me parece algo muy drástico, por lo cual se ha creado diferentes modelos matemáticos en los cuales se asocia las diferentes poblaciones microbianas con un efecto común. Entonces, si yo puedo saber que esta bacteria produce este efecto sin sacrificar al animal y obviamente para aportarle a la medicina humana, yo considero que sería un exitazo total a nivel académico y científico.
Y esto lo hemos venido trabajando muchos académicos, me incluyo ahí porque me han hecho partícipe, para unir todo lo que tiene que ver con salud intestinal, que ya vimos que es una definición bastante amplia y compleja. Y esto se hace a través de un término que se llama biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Es una sustancia o un metabolito que me permite deducir qué tipo de bacterias hay en tu intestino y qué es lo que están produciendo para afectar o no la salud intestinal o la salud metabólica. Entonces estamos tratando de facilitar todo este tipo de resultados rápidos, por decirlo así, a través de sustancias que se denominan biomarcadores. Y el llamado es a que todos contribuyamos, a que todos tratemos de trabajar en conjunto para obtener más información, empezar a trabajar todo lo que es el Big Data, con informaciones de todas partes del mundo y tratar de obtener estas sustancias, estos indicadores que se llaman biomarcadores. Esa sería, para obtener una muy buena salud intestinal, tanto en producción animal como en medicina humana. Se aplica para los dos. Aplica para todos. Excelente, profe, esa conclusión y muchas gracias por venir hoy a compartir con nosotros todo tu conocimiento. No, de verdad, muchas gracias, disculpen, pero me emociono un poco con este tema porque es bastante apasionante, es muy corto tiempo para hablar de todo. Para hablar de todo, como concatenarlo a una definición que me lleva a la otra, con ejemplos prácticos, todo eso, pero espero que sea la excusa para una segunda edición del programa, para que hagamos una segunda parte. Cuando quieran, de verdad que sí, todo un honor de poder compartir con todos ustedes. Te agradezco a ti, obviamente a Tatiana, a todo el staff que está ahí atrás, los que hacen la magia, para que uno salga bonito y con buena voz. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes también les agradezco por escucharnos a través de Radio UNAL y por vernos a través del canal de YouTube. Recuerden que este y los demás episodios los van a poder estar repitiendo o volver a ver cuando deseen en la página de Radio UNAL y en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias. También quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Facultad de Ciencias Agrarias UNALMED, en X como FCA-UN-MED y en Instagram como Ciencias Agrarias-MED. Este programa Agrocampus se realiza con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad, con la Vicedecanatura Académica y con Unimedios Medellín. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.